Estuve mirando las estadísticas de este canal y mirando específicamente la sección donde me muestra la edad de las personas que miran mis videos. Y me dice que más del 80% de ustedes está en la franja etaria entre los 18 y los 34 años. De hecho, el 60% del total están entre 25 y 34 años. Y esto es una muy buena cosa, ya que la mayoría de ustedes, si todavía no está invirtiendo, todavía tiene chance de invertir ahora y tener unos cuantos años por delante para que sus inversiones crezcan y sobre todo darle tiempo al interés compuesto de generar rentabilidad sobre la rentabilidad y así terminar con un capital mucho más grande con sus inversiones. Entonces se me ocurrió hacer este video con algunos objetivos financieros que sería muy bueno poder alcanzar antes de los 30 años. Si sos de las personas que está dentro del grupo etario por encima de los 34 años, o sea el casi 20% que queda por fuera, no te preocupes porque la mayoría de las cosas que vamos a ver hoy se pueden aplicar a una edad más tarde también, porque muchas veces también se da la situación de que cuanto más joven somos, tenemos más tiempo pero tenemos menos dinero para invertir, y cuanto más grandes somos, tienen menos tiempo pero tienen más capital para invertir, así que se pueden balancear bastante las ecuaciones. El primer objetivo que deberías alcanzar antes de tus 30 es haber generado un buen historial crediticio. Una de las formas más fáciles de hacer esto es usando tarjetas de crédito y pagando el 100% de lo adeudado siempre en fecha correctamente y no acumulando deudas de tarjetas, ni pagando fuera de fecha, ni teniendo multas o recargos por pagos tarde. Tener un buen historial crediticio nos va a ayudar muchísimo al momento de tener que pedir dinero prestado, sea un préstamo para comprar una casa, para comprar un auto, para empezar un negocio o mismo para pedir una tarjeta de crédito o una cuenta bancaria que tenga beneficios. Teniendo un buen historial crediticio va a ser mucho más fácil el proceso y seguramente nos van a cobrar mucho menos intereses que una persona que no tiene historial o que tiene un mal historial crediticio. Imagínense que si vamos a pedir un crédito a un banco, si ven que no tenemos historial, va a tener que cobrarnos un interés más grande para poder cubrirse ellos ante el riesgo de que no paguemos. Por el contrario, si tenemos un buen historial, van a saber que somos personas que tenemos una línea de crédito y sabemos usarla correctamente y que pagamos en fecha y que no somos un problema para el banco, entonces va a ser mucho más fácil para nosotros. Si tenemos un mal historial crediticio, además de tener que pagar mayores intereses por los préstamos y tener más complicaciones para pedirlos, también si tenemos deudas constantes y pagos tarde y demás, podemos terminar en el clearing o en algún buró de crédito y eso nos va a complicar mucho más nuestro futuro, ya que estos registros en los burós crediticios se mantienen durante muchos años y es bastante complicado poder limpiar nuestro historial una vez que caemos en esta fase. Muchas veces, si terminamos en esta situación y tenemos que pedir un préstamo, vamos a tener que recurrir a empresas financieras alternativas, por así decirlo, que son empresas que se dedican a dar préstamos a personas de alto riesgo y estas empresas obviamente nos van a cobrar un interés muchísimo más alto de lo que nos cobra un banco. Entonces, generar un buen historial crediticio es un buen objetivo para tener durante nuestros 20s y, como decíamos antes, una de las formas más fáciles de hacerlo es a través de tarjetas de crédito. Podemos tener, por ejemplo, 2 tarjetas o 3 tarjetas de crédito y usarlas frecuentemente y pagarlas en su totalidad y en tiempo y forma. Y también puede ser recomendable que al menos una de estas tarjetas la tengan durante muchos años. Ahí les recomiendo pedir una tarjeta que sea preferentemente gratis o que tenga costos de mantenimiento muy bajos anuales y esa tarjeta puedan tenerla la mayor cantidad de años posible, porque los bancos lo van a ver como algo bueno esto de que tuvieron una línea de crédito abierta durante mucho tiempo y la pagaron siempre correctamente en tiempo y forma. El segundo objetivo está bastante relacionado con el punto anterior y es intentar pagar todas nuestras deudas malas o deudas de consumo antes de los 30 años. Acá obviamente que siempre predicamos no endeudarnos, o sea, no gastar más de lo que tenemos con tarjetas de crédito o pidiendo préstamos, pero por diferentes situaciones hay muchas personas que terminan con deudas y a veces terminan con deudas por el simple hecho de no tener la información total al momento de tomar un crédito, porque algunas instituciones no nos dan toda la información fácilmente accesible para entender qué tipo de crédito estamos tomando. Un ejemplo típico de esto pueden ser los préstamos personales que ofrecen las financieras, que siempre intentan ponerle nombres divertidos a los préstamos y usar colores vibrantes y poner celebridades o deportistas a anunciar los préstamos, y también la forma en la que comentan cómo se pide y se paga el préstamo hace que parezca mucho más fácil poder pedirlo, hacerse del dinero y pagarlo de una forma muy fácil, pero no nos dicen que en realidad esto no es tan sencillo y que la mayoría de las personas que piden préstamos terminan en una rosca de pagos que no pueden pagar y terminan más endeudados por haber pedido un préstamo original. Y eso es un error que cometemos muchas personas y hay que tener mucho cuidado de no entrar en este tipo de deudas porque es muy difícil salir de ellas. Entonces debería ser una prioridad antes de tus 20 poder eliminar todas las deudas malas que tengas y sobre todo entender bien claramente qué es una deuda buena y qué es una deuda mala.
Podemos definir una deuda buena como una deuda que nos va a traer mayores beneficios de lo que nos quita por intereses en un préstamo. Por ejemplo, puede ser esto el caso de un crédito hipotecario. Si compramos una casa que sabemos que se va a revalorizar más de lo que nos cobran por intereses, puede ser una buena idea. También puede ser una buena idea un préstamo para empezar un negocio o un emprendimiento. Si sabemos que vamos a tener mayores ingresos de lo que vamos a pagar por intereses, es una buena idea. Y por el contrario, una deuda mala podría ser, como decíamos antes, una deuda de tarjeta de crédito o de un crédito de consumo de un préstamo. También en algunos casos podríamos clasificar las deudas buenas o malas según su tasa de interés, y vamos a ver que por lo general las deudas buenas tienen tasas de interés bastante más bajas que las deudas malas. Por ejemplo, un crédito hipotecario puede rondar en Uruguay entre un 5 y un 6% de tasa anual de interés, y una deuda de tarjeta de crédito seguramente sea arriba de un 30% de interés que nos cobran anualmente por la deuda que tengamos ahí. Por eso es muy importante poder entender qué tasa de interés nos cobran por cada deuda que tengamos para poder saber cuál deuda atacar primero o definir si nos conviene invertir en otra cosa y seguir pagando ese préstamo que tengamos de la forma que hemos estipulado originalmente. Entonces, si partimos de la base de que una inversión relativamente conservadora pero con buena rentabilidad nos puede dar entre un 8 y un 10% de rentabilidad, si tenemos alguna deuda que tiene más porcentaje de tasa de interés que eso, nos va a convenir mucho más pagar esa deuda antes que invertir nuestro dinero en otro lado. Por ejemplo, si tiene una deuda de tarjeta de crédito y tiene que pagar 30% anual de interés, es mucho mejor pagar eso porque sería básicamente el equivalente a tener una rentabilidad de 30% asegurada por pagar esa deuda en vez de invertir en otro lado. El tercer objetivo para cumplir antes de los 30 años es tener un portafolio de inversión de algún tipo. Puede ser inversiones en bolsa, puede ser bienes raíces, puede ser criptomonedas, puede ser una combinación de todos estos o lo que les interese, pero lo importante es tener un mecanismo donde podamos poner nuestro dinero y que el dinero genere dinero. Y como saben, cuanto más tiempo le demos a esto, va a ser mucho mejor, por lo que si invertimos a los 20, gracias al interés compuesto, vamos a tener un capital mucho más grande a los 40, 50 o 60 años, mucho más que si solamente ahorráramos el dinero y no lo invirtiéramos. Si leemos libros sobre finanzas personales, vamos a ver que muchos autores tienen algunas teorías de cuánto dinero tenemos que tener invertido según la edad que tenemos, y esto va a variar según cada autor. Pero en promedio muchas veces se recomienda tener para los 30 años más o menos un capital invertido del equivalente a un año de ingresos, o sea 12 meses de sueldos. Y esto puede ser un buen objetivo para tener por delante, pero también es un poco arbitrario y yo personalmente difiero un poco, ya que muchas veces, sobre todo a los 20 años, es cuando más fluctuaciones de ingresos tenemos. Una persona que tiene 24 años o 25 años perfectamente puede ganar un sueldo hoy y literalmente al año siguiente ganar el doble. Por eso tomarlo en base a los ingresos es un poco arbitrario, y para mi gusto sería un poco mejor hacerlo según los gastos. Por ejemplo, puede ser un buen objetivo tener un año o un año y medio de nuestros gastos invertidos. Para poner un ejemplo, si quisiéramos tener invertidos un año y medio de nuestros gastos en algún mecanismo de inversión y gastáramos, por ejemplo, todos los meses 40.000 pesos, esos son al día de hoy $900 aproximadamente, tendríamos que tener invertidos unos $16.000 para el momento que tengamos 30 años. Y esto puede parecer un número bastante grande en algunos casos para algunas personas, pero también tienen que tener en cuenta que no solamente es el monto que tenemos que ahorrar, sino que la inversión y la propia rentabilidad de nuestras inversiones van a ayudar a que lleguemos mucho más fácil a cualquier objetivo que nos pongamos. Dicho esto, también nos puede pasar en algún momento que cometamos algún error con nuestras inversiones y terminemos perdiendo dinero, pero también es casi que recomendable que esto nos pase a una temprana edad y poder aprender de esto y poder ser mejores inversores en el futuro, ya que si nos pasa invirtiendo a los 50 o 60 años, que estamos más próximos a nuestro retiro, va a ser mucho más grave que perder algo de dinero a los 20 años, que tenemos más tiempo para recuperarnos y para aprender de nuestros errores. Si te está gustando el video, por favor no te olvides de darle un like, que me ayuda mucho a que el canal siga creciendo y que llegue este contenido a más personas. El cuarto objetivo que deberíamos tener antes de los 30 años es haber evitado al 100% haber caído en el famoso concepto de la inflación del estilo de vida o lifestyle inflation. De esto ya hemos hablado en el pasado en el canal, pero es muy importante recalcarlo, ya que es algo que nos pasa a todos y tenemos que hacer un esfuerzo sumamente consciente para poder evitarlo, porque es muy tentador. Este concepto lo que establece es que a medida que vamos creciendo en la escala laboral o vamos teniendo mejores ingresos o tenemos algún tipo de ingreso adicional, siempre tendemos a querer mudarnos a un apartamento un poquito mejor o comprarnos un auto un poquito mejor o hacer un viaje un poquito más exótico y más caro, y cuando queremos acordar, todo el dinero adicional que estamos recibiendo lo estamos gastando y no estamos invirtiendo más o ahorrando más, que nos va a dejar en una mejor posición financiera en el futuro. Y con esto no estoy diciendo de vivir siempre en condiciones precarias. De hecho, si tenés un buen ingreso, está perfecto poder darte algunos
gustos y tener una buena casa y un buen auto y viajar y etcétera, pero para aquellas personas que quieren mejorar sus finanzas, pero al día de hoy no pueden ahorrar, realmente hay muchas formas de ahorrar a los 20 años, con un auto peor, una casa peor. Nadie espera demasiado de vos a los 20 años, y si te mudara, por ejemplo, a un monoambiente o a una casa chiquita o en un lugar no tan lindo, nadie te juzgaría ni diría qué mal que le fue a esta persona, simplemente diría está ahorrando, está invirtiendo, está creando su futuro, así que es una muy buena oportunidad para hacerlo. Una métrica muy buena para recordar antes de incurrir en algún gasto es que $1 invertido a tus 20 años a un 7% anual y retirado a los 65 años equivale a $21 del futuro. Y por el contrario, si invertimos a los 30 años ese dólar en vez de a los 20, o sea 10 años más tarde, esa inversión baja a $10. O sea, perdemos la mitad de la rentabilidad por haber invertido 10 años más tarde. O sea, todo lo que vamos a invertir ahora va a ser multiplicado por mucho más en el futuro cuanto antes lo hagamos. El quinto objetivo que nos podríamos plantear antes de los 30 años es empezar a diversificar un poco nuestros ingresos y no depender de una única fuente que sea nuestro sueldo de nuestro trabajo. Y esto lo podemos hacer de muchas maneras. Puede ser, por ejemplo, invirtiendo en bienes raíces y teniendo un monto de alquiler que nos entre mensualmente. Puede ser invirtiendo en bolsa a través de acciones que paguen dividendos. Puede ser en algún negocio o monetizar algún hobby que tengamos, o realmente cualquier cosa, pero nos va a dar una cierta flexibilidad que no tenemos si solamente dependemos de una fuente de ingreso que es nuestro trabajo. Esto nos va a ayudar a mitigar un poco el riesgo que conlleva tener solamente una fuente de ingreso. Como saben, por ejemplo, en el año pasado y este año con la pandemia, hay muchas personas que perdieron su trabajo, que pensaban que era un trabajo para toda la vida, pero vieron con esta situación que realmente pueden perder su trabajo de un momento para otro. Entonces es muy bueno poder tener algún ingreso adicional que nos ayude a poder llevar esta situación mucho mejor. Además también nos va a liberar un poco de la presión de tener que sí o sí trabajar en ese trabajo. Seguro conocen muchas personas que trabajan hoy en día en un lugar que no los hace felices, que sufren, que pasan mal y etcétera, pero tienen que seguir yendo a ese trabajo porque es su única fuente de ingreso. Teniendo más fuentes de ingresos van a poder tener esa flexibilidad de poder definir no seguir en un trabajo puntual y poder darse un margen para poder tener algún ingreso mientras buscan otro trabajo. Tener varias fuentes de ingresos, además de darnos tranquilidad mental, nos va a ayudar a poder maximizar lo más posible nuestra capacidad de generar ingresos, ya que hoy en día con internet hay muchísimos negocios que podemos empezar que no requieren que estemos todo el día, todos los días trabajando en ellos. Por ejemplo, puede ser una página web, un blog, un podcast, un canal de YouTube o lo que sea. Tenemos que trabajar por adelantado un poco y después la propia plataforma va a hacer que nuestro negocio siga trabajando y no tenemos que estar todo el día atrás de eso. Y eso es muy importante porque va a generar ingresos pasivos en algún momento. Si bien la mayoría de estos ejemplos pueden demorar bastante en generar ingresos económicos, si empezamos a los 20 años, seguramente para los 30 o los 40 años, estos negocios pueden empezar a generar bastante dinero que nos va a ayudar a tener fuentes de ingreso bastante sólidas. Y por último, pero no menos importante, durante nuestros 20s deberíamos pensar en nuestro retiro o nuestra jubilación y poder empezar a diseñar planes que nos ayuden a poder retirarnos de una forma mucho mejor y mucho más cómoda. Si analizamos cuánto va a ser lo que vamos a recibir por los sistemas previsionales, seguramente vamos a ver que va a ser mucho menos dinero del que vamos a precisar para poder vivir bien y poder mantener nuestro estilo de vida. Y si nos damos cuenta de eso al momento de jubilarnos, va a ser muy difícil poder diseñar algún plan que nos ayude a mejorar esta situación. Hace algún tiempo subí un video específico sobre el tema de jubilación y retiro y cómo diseñar un plan para jubilarnos correctamente. Si no lo viste, te dejo el link en la descripción y en las tarjetas del video. Y casualmente es uno de los videos menos vistos de este canal. Y esto se entiende bastante, ya que como veíamos antes, la mayor cantidad de gente que mira este canal tiene entre 25 y 35 años. Y es entendible que una persona de 20 o 25 años no piense demasiado en su retiro o su jubilación, ya que cree que está tan alejado que tiene mucho tiempo para pensar en eso. Pero la realidad es que cuanto antes pensemos en esto y diseñemos un plan, va a ser mucho más fácil que podamos ahorrar e invertir para este momento, porque vamos a tener mucho más tiempo para cometer errores y para poder generar mayor rentabilidad. Entonces lo más recomendable sería poder empezar a pensar en esto cuanto antes y empezar a diseñar planes de acción para poder llegar a una jubilación mucho más cómoda. Si tenés al día de hoy 18 o 20 años, estás en la mejor posición para empezar ya cuanto antes, aunque sea con poco dinero, a invertir, y seguro vas a tener rentabilidades mucho mejores de las que vamos a tener los que empezamos a invertir un poco más tarde. Bueno, muchas gracias por haber visto hasta acá. Si te gustó el video, por favor, como siempre, dale un like, que me ayuda mucho que el canal siga creciendo. Y comenta abajo qué te pareció el video. Y suscríbete y activa la campanita. Estoy subiendo videos 2 veces por semana. Nos vemos en el próximo.